El vapor del café matutino se elevaba perezosamente desde la máquina expreso mientras Jimena Altuna Araoz limpiaba por tercera vez la misma mesa. Sus manos temblaron ligeramente, pero se las ingenió para mantener la sonrisa que había perfeccionado durante los últimos 5 años trabajando en la Esquina Dorada, una pequeña cafetería en los márgenes de Málaga. «Buenos días, Jimena», saludó doña Mercedes, una clienta habitual que llegaba religiosamente cada mañana a las 8 en punto. «Te veo un poco pálida, hija. ¿Estás comiendo bien?» Jimena se llevó instintivamente la mano al estómago, donde una molestia constante la había estado acompañando las últimas semanas. El cansancio parecía haberse instalado en sus huesos como un inquilino no deseado, pero no podía permitirse el lujo de enfermarse. No cuando el alquiler de su pequeño apartamento dependía de cada euro que ganaba sirviendo cortados y tostadas. «Estoy perfecta, doña Mercedes. Solo un poco de cansancio del verano», mintió con naturalidad mientras le servía su café con leche habitual. Lo de siempre, la mujer mayor la estudió con esos ojos penetrantes que solo las abuelas poseen, pero asintió sin insistir. Jimena agradeció en silencio esa pequeña misericordia. Las últimas noches habían sido especialmente difíciles, con sudores fríos que la despertaban y una fatiga que ninguna cantidad de sueño parecía aliviar. Mientras servía a los clientes matutinos, trabajadores de la construcción que desayunaban rápido antes de partir a sus obras, estudiantes universitarios que aprovechaban el wifi gratuito, jubilados que convertían el lugar en su centro social, Jimena no podía evitar que su mente vagara hacia lugares que había prometido no visitar. 5 años, 5 largos años, desde que Samuel Montero Serrano había desaparecido de su vida, como si nunca hubiera existido. Como si las tardes interminables paseando por los jardines del Parque del Retiro, las conversaciones hasta el amanecer sobre sus sueños y miedos, los besos robados en los rincones de la Facultad de Medicina donde él estudiaba, hubieran sido solo producto de su imaginación. «Jimena», la voz de su jefe, Rodrigo, la sacó bruscamente de sus pensamientos. «La mesa 6 está esperando desde hace 10 minutos». Se disculpó apresuradamente y se dirigió hacia una pareja joven que la miraba con impaciencia. Mientras tomaba su pedido, notó cómo sus manos temblaban ligeramente. No era nerviosismo, era algo más profundo, algo que parecía emanar desde el centro mismo de su cuerpo. La mañana transcurrió en una nebulosa de pedidos, sonrisas forzadas y un malestar creciente que intentaba ignorar. Cuando finalmente llegó la hora del almuerzo y pudo tomarse un respiro, Jimena se dirigió al pequeño baño del local y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada la asustó. Su piel, normalmente de un tono mediterráneo saludable, lucía amarillenta. Sus ojos, que Samuel solía decir que brillaban como estrellas cuando reía, parecían hundidos en ojeras profundas. Sus labios, que él había besado miles de veces proclamando que eran perfectos, ahora tenían un tinte azulado que no recordaba haber visto antes. «Samuel», susurró su nombre sin darse cuenta, y la palabra resonó en el pequeño espacio como un eco de dolor. ¿Por qué su mente insistía en invocarlo precisamente cuando más vulnerable se sentía? Recordó la última vez que lo vio. Habían quedado en su lugar especial, un pequeño mirador que daba al puerto de Málaga. Ella había llegado temprano, nerviosa porque tenía algo importante que decirle. Había esperado 1 hora, 2, hasta que la realidad se impuso como un puñetazo al estómago. Él no vendría, nunca más vendría. Los días siguientes fueron una tortura de llamadas no respondidas, mensajes ignorados, hasta que finalmente se rindió. Samuel Montero había desaparecido de su vida tan abruptamente como había aparecido, dejándola sola para enfrentar una realidad que la había destrozado por completo. Un golpe suave en la puerta la devolvió al presente. «Jimena, ¿estás bien ahí dentro?», era la voz preocupada de Carla, su compañera de trabajo. «Sí, salgo enseguida», respondió, salpicándose agua fría en la cara, intentando devolver algo de color a sus mejillas. Pero cuando se incorporó, una oleada de mareo la golpeó con tal fuerza que tuvo que sujetarse del lavamanos para no caer. El mundo giró a su alrededor, y por un momento aterrador, todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, estaba sentada en el suelo del baño con Carla arrodillada a su lado, sosteniendo un vaso de agua y con expresión de pánico. «Dios mío, Jimena,
Te desmayaste. Rodrigo ya está llamando una ambulancia. No, no hace falta, protestó débilmente intentando ponerse en pie. Solo estoy un poco cansada, nada más. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que era mentira. Esto no era simple cansancio. Algo estaba terriblemente mal en su cuerpo, y ya no podía seguir ignorándolo. Mientras esperaba la ambulancia, sentada en una silla que Carla había traído del comedor, Jimena cerró los ojos e hizo algo que no había hecho en 5 años. Oró. No sabía exactamente a quién le rezaba o qué pedía, pero en el fondo de su corazón, una voz pequeña y asustada susurraba una súplica desesperada. No sabía que a pocos kilómetros de distancia, en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, un hombre de ojos grises y manos de cirujano estaba revisando los expedientes de los nuevos pacientes que llegarían esa tarde. Un hombre que llevaba 5 años intentando olvidar el nombre que estaba a punto de leer en un informe médico. El destino, al parecer, tenía otros planes para Jimena Altuna y Samuel Montero, y esta vez no habría lugar para la huida. Las luces fluorescentes del Hospital Universitario Virgen de la Victoria parpadeaban con un zumbido constante que se había convertido en la banda sonora de la tarde de Samuel Montero Serrano. Con sus 35 años, había perfeccionado el arte de mantener la compostura bajo presión, una habilidad que había desarrollado durante sus años de especialización en Londres y que ahora aplicaba como jefe de la unidad de cirugía cardiovascular. Sus manos firmes y precisas revisaban los expedientes médicos de los pacientes que habían ingresado esa tarde. Cada caso requería su atención meticulosa. Cada diagnóstico demandaba la precisión que lo había convertido en uno de los cirujanos más respetados de su generación, pero nada lo había preparado para el nombre que apareció en el siguiente archivo. Jimena Altuna Araoz, 32 años, ingreso de emergencia por síncope y sospecha de trastorno hematológico. El expediente se deslizó de entre sus dedos como si hubiera cobrado vida propia, dispersando las hojas por el suelo de su oficina. Samuel se quedó inmóvil, con los ojos fijos en esas letras que parecían burlarse de él desde el papel. 5 años. 5 largos años había logrado mantener ese nombre enterrado en lo más profundo de su memoria y ahora reaparecía de la manera más cruel posible. Se inclinó para recoger los papeles con manos que, por primera vez en mucho tiempo, temblaban ligeramente. Mientras leía los síntomas registrados, fatiga extrema, palidez, episodios de mareo, una punzada de terror se instaló en su pecho. Los signos apuntaban hacia algo serio, algo que requeriría atención inmediata y especializada. Sin pensarlo 2 veces, Samuel se dirigió hacia la planta de hematología. Sus pasos resonaban en los pasillos del hospital con una urgencia que él mismo no comprendía completamente. ¿Era preocupación médica profesional o algo mucho más personal y peligroso? La encontró en la habitación 304, conectada a un suero y con los ojos cerrados. El impacto de verla después de tanto tiempo lo golpeó como una ola gigantesca. Su cabello castaño, que antes llevaba suelto y brillante, ahora caía opaco sobre la almohada blanca. Su piel había perdido esa luminosidad que él recordaba con dolorosa claridad, y sus labios, que una vez habían susurrado palabras de amor contra los suyos, tenían un tinte preocupante. «Doctora Valencia», llamó en voz baja a la médica que revisaba las constantes vitales. «¿Cuál es el diagnóstico preliminar?» La doctora Elena Valencia, una mujer de mediana edad con una reputación intachable en hematología, lo miró con sorpresa. «Doctor Montero, no esperaba verle por aquí. Es un caso complejo. Los análisis iniciales sugieren una posible enfermedad autoinmune, pero necesitamos más pruebas. Su tipo de sangre es AB negativo, bastante raro. Si necesita transfusiones, yo soy AB negativo», interrumpió Samuel antes de poder contenerse. La doctora Valencia lo estudió con curiosidad creciente. «¿Conoce a la paciente?» Samuel vaciló. ¿Cómo explicar que conocía cada pecas de esa piel pálida, que había memorizado el sonido de su risa, que había prometido amarla para siempre antes de que su mundo se derrumbara? «Es una conocida de hace tiempo», murmuró finalmente. «Haré las pruebas de compatibilidad inmediatamente». 1 hora después, Samuel tenía los resultados en sus manos. Compatibilidad perfecta. Como si el universo estuviera jugando una broma cósmica, su sangre
era exactamente lo que Jimena necesitaba para sobrevivir. La ironía era tan brutal que casi sonrió amargamente. Mientras se dirigía al laboratorio para la extracción, los recuerdos lo asaltaron sin piedad. Recordó la última vez que la vio, 5 años atrás, cuando había tomado la decisión más cobarde de su vida. Su padre, Gonzalo Montero, había sido claro. Esa chica no es de nuestro nivel, Samuel. Si continúas con esta infatuación, no solo destruirás tu carrera, sino que también la perjudicarás a ella. ¿Realmente crees que puedes sobrevivir al escrutinio social de nuestra familia? Las amenazas habían sido sutiles pero efectivas. Presión en la universidad, obstáculos en su especialización, promesas de hacer la vida de Jimena imposible si él no se apartaba. Y él, cobarde y joven, había cedido, convenciéndose de que la estaba protegiendo. Doctor Montero, la voz de una enfermera lo sacó de sus pensamientos. La paciente está despertando. La donación fue exitosa. Samuel asintió, pero no se movió inmediatamente hacia la habitación. ¿Cómo enfrentar esos ojos que una vez lo habían mirado con tanto amor? ¿Cómo explicar 5 años de silencio? Cuando finalmente entró en la habitación 304, Jimena estaba incorporada, leyendo algo en una tableta que una enfermera le había entregado. Su mirada se alzó y se encontró con la de él, y el mundo pareció detenerse. El reconocimiento llegó lentamente, como una fotografía revelándose en una habitación oscura. Primero la confusión, luego la incredulidad, finalmente la comprensión dolorosa. La tableta se deslizó de sus manos y cayó sobre la cama con un ruido sordo. Samuel. Su nombre salió de los labios de Jimena como un susurro quebrado. Él se acercó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Hola, Jimena», las palabras más inadecuadas del mundo, pero las únicas que pudo formar. Ella lo miraba como si fuera un fantasma, y quizás eso era exactamente lo que era. El fantasma de un amor que había destruido con sus propias manos. Tú fuiste el donante. No era una pregunta, sino una afirmación llena de incredulidad. Samuel asintió, incapaz de apartar los ojos de su rostro. Incluso enferma, incluso con esa palidez preocupante, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto jamás. Tu sangre salvó mi vida, continuó ella, y había algo en su voz que él no podía descifrar. ¿Gratitud? ¿Amargura? Las dos cosas. Jimena, No, lo interrumpió, levantando una mano temblorosa. No digas nada. No ahora. El silencio se extendió entre ellos como un abismo de 5 años de dolor no resuelto. Samuel quería explicar, disculparse, rogarle perdón, pero las palabras se atoraban en su garganta. ¿Por qué?, finalmente susurró ella, y esa simple pregunta contenía todo el dolor del mundo. Antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió y la doctora Valencia entró con una expresión seria. «Señorita Altuna, necesitamos hablar sobre los resultados de sus últimos análisis». Samuel vio cómo el rostro de Jimena se endurecía, preparándose para recibir noticias que intuía no serían buenas, y en ese momento se dio cuenta de que el destino les había dado una segunda oportunidad, pero también había puesto las cartas sobre la mesa de la manera más despiadada posible. La batalla por la vida de Jimena apenas comenzaba, y él estaría ahí, quisiera ella o no. La doctora Valencia cerró la puerta tras de sí, y el sonido resonó en la habitación como una sentencia. Jimena apretó las sábanas entre sus dedos, preparándose para lo que fuera que estaba a punto de escuchar. Samuel se mantuvo en pie junto a la ventana, su presencia llenando el espacio de una tensión que ella podía sentir en cada fibra de su ser. «Señorita Altuna», comenzó la doctora con esa voz profesional que los médicos usan cuando las noticias no son buenas, «los resultados confirman nuestras sospechas. Tiene lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que está afectando múltiples órganos. Sus riñones muestran signos de compromiso y necesitaremos comenzar un tratamiento agresivo inmediatamente». Las palabras flotaron en el aire como fragmentos de vidrio roto. Jimena las escuchó, las procesó, pero por un momento no parecían reales. Lupus, una enfermedad que había escuchado mencionar vagamente, pero que nunca había imaginado que la tocaría a ella. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó con una voz que apenas reconocía como suya. La doctora Valencia se acercó y tomó asiento junto a la cama, adoptando una postura más maternal. Significa que su sistema inmunológico está atacando sus propios tejidos.
Es una condición seria, pero con el tratamiento adecuado, muchos pacientes llevan vidas completamente normales. Necesitará medicación inmunosupresora, seguimiento constante y posiblemente más transfusiones. Jimena sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo lo que había construido, su trabajo, su independencia, su pequeña pero digna existencia, parecía tambalearse. Las cuentas médicas, los medicamentos, el tiempo libre que necesitaría para las citas. ¿Cómo iba a costear todo eso con su salario de camarera? No tengo seguro médico privado, susurró, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Solo el básico de la seguridad social. No se preocupe por eso ahora, intervino Samuel, hablando por primera vez desde que la doctora había entrado. Me haré cargo de todos los gastos médicos. Jimena se volvió hacia él con ojos llameantes. La propuesta, que debería haber sonado como un alivio, la golpeó como una bofetada. ¿Disculpa? Su voz subió una octava. ¿Tú te harás cargo? La doctora Valencia miró entre los dos con comprensión creciente. Quizás debería dejarlos solos para que hablen. No, Jimena levantó la mano. Quiero que usted esté presente. Doctora, este hombre desapareció de mi vida hace 5 años sin dar explicaciones. No me debe nada y yo no quiero nada de él. Samuel se acercó un paso, su mandíbula tensa. Jimena, por favor, déjame ayudarte. ¿Ayudarme? La risa que salió de su garganta sonó amarga. ¿Cómo me ayudaste cuando más te necesitaba? ¿Cómo me ayudaste cuando esperé durante horas en nuestro lugar especial, pensando que algo terrible te había pasado? La doctora Valencia se puso en pie incómoda. Creo que realmente debería... Quédese. Samuel la detuvo con firmeza. Luego se volvió hacia Jimena con ojos llenos de dolor. Tienes razón. Te abandoné cuando más me necesitabas y no hay perdón para eso. Pero ahora estás enferma y soy médico. No puedo verte sufrir sabiendo que puedo hacer algo al respecto. ¿Y por qué ahora sí? Las lágrimas que Jimena había estado conteniendo finalmente comenzaron a deslizarse por sus mejillas. ¿Por qué ahora sí puedes hacer algo, cuando hace 5 años no pudiste ni siquiera dar la cara para terminar conmigo decentemente? El silencio que siguió fue tan pesado que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Samuel cerró los ojos y cuando los abrió, había algo diferente en ellos, algo que parecía una rendición. Porque mi familia me amenazó. Las palabras salieron de él como si hubieran estado presas durante años. Mi padre dijo que destruiría tu vida si yo no me apartaba, que usaría sus contactos para asegurarse de que no encontraras trabajo, que te fabricaría antecedentes falsos, que haría de tu existencia un infierno. Jimena se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Tu familia? Los Montero no se mezclan con gente de clase baja, continuó Samuel, la amargura evidente en cada palabra. Esas fueron las palabras exactas de mi padre. Dijo que yo era joven y estúpido, que se me pasaría la infatuación, pero que mientras tanto no iba a permitir que manchara el apellido familiar. La doctora Valencia había permanecido en silencio, pero ahora se aclaró la garganta. Esto es obviamente algo muy personal, dijo cuidadosamente. Pero como médica de la señorita Altuna, necesito saber si esta situación va a interferir con su tratamiento. Jimena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de compostura. No interferirá, dijo con voz firme. Y, doctor Montero, aunque agradezco que haya donado sangre, no necesito su caridad. Me las arreglaré como lo he hecho durante los últimos 5 años. Samuel dio un paso hacia la cama, frustración y desesperación luchando en su rostro. Jimena, por favor, no es caridad, es responsabilidad, es amor. La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba sin explotar. Jimena lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor tan profundo que Samuel sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Amor?, repitió ella lentamente. El amor no abandona, el amor no huye, el amor no deja a la persona que ama esperando explicaciones que nunca llegan. Lo que tú sentías por mí, Samuel, no era amor, era conveniencia. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué no luchaste?, gritó Jimena, su compostura finalmente quebrada. Si realmente me amabas, ¿por qué no luchaste por nosotros? ¿Por qué le diste más importancia a la opinión de tu familia que a lo que sentíamos? Samuel no tenía respuesta para eso, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Había sido un cobarde. Punto.
Y ahora, 5 años después, cuando finalmente había encontrado el valor para enfrentar a su familia, cuando finalmente había aprendido a poner sus sentimientos por encima de las expectativas sociales, era demasiado tarde. La doctora Valencia se acercó nuevamente a la cama. «Señorita Altuna, necesita descansar. El estrés no es bueno para su condición. Doctor Montero, creo que deberíamos continuar esta conversación en otro momento». Samuel asintió, sabiendo que había perdido esta batalla. Pero mientras se dirigía hacia la puerta, se volvió una vez más. «Jimena, no voy a rendirme. Esta vez no». Ella no respondió, pero él vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. No era perdón, todavía no, pero tampoco era el desprecio total que había temido. Era algo parecido a la curiosidad, como si una pequeña parte de ella quisiera creer que las cosas podrían ser diferentes esta vez. Samuel salió de la habitación con una determinación férrea creciendo en su pecho. Había cometido el error más grande de su vida una vez. No iba a repetirlo. La noche había caído sobre Málaga como un manto pesado, y Jimena permanecía despierta en su cama de hospital, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Los medicamentos habían comenzado a hacer efecto, reduciendo la inflamación, pero no podían tocar el torbellino de emociones que se agitaba en su interior desde la revelación de Samuel, las amenazas familiares. Todo este tiempo había creído que simplemente se había cansado de ella, que había encontrado a alguien más apropiado para su estatus social, pero saber que había sido una decisión forzada, manipulada por el miedo y la presión familiar, no aliviaba el dolor. En cierto modo lo hacía peor. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era demasiado tarde para las visitas médicas regulares, así que se sorprendió cuando vio entrar a una mujer elegante de unos 60 años, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Jimena. «Buenas noches, señorita Altuna», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Isabela Montero de Serrano, la madre de Samuel». El corazón de Jimena se detuvo por un momento. Después de 5 años, finalmente conocía en persona a la mujer que había sido la arquitecta de su destrucción. Isabela era exactamente como se la había imaginado, impecablemente vestida, con una postura que irradiaba autoridad y una belleza madura que hablaba de años de cuidados exclusivos. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Jimena, intentando mantener la voz firme. Isabela se acercó lentamente, examinando la habitación con una mirada que claramente encontraba todo por debajo de sus estándares. «He venido a hablar con usted sobre mi hijo y sobre ciertos malentendidos que parecen haber surgido». «No hay malentendidos, señora Montero. Su hijo me abandonó hace 5 años. Eso es lo único que necesito saber». Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Isabela. «Ah, pero creo que hay mucho más que usted necesita entender. ¿Puedo sentarme?». Sin esperar respuesta, Isabela tomó asiento en la silla junto a la cama, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Verá, señorita Altuna, cuando Samuel era joven era muy idealista. Creía en conceptos románticos sobre el amor que conquista todo, sobre las diferencias de clase siendo irrelevantes. Nosotros, como padres responsables, tuvimos que ayudarlo a ver la realidad. ¿La realidad según ustedes? La realidad según la sociedad en la que vivimos», corrigió Isabela. «Samuel estaba destinado a grandes cosas. Es uno de los cirujanos cardiovasculares más prometedores de España. Tiene ofertas de trabajo en los mejores hospitales de Europa. ¿Realmente cree que una relación con una camarera habría sido beneficiosa para su carrera?». Cada palabra era como una bofetada calculada. Jimena sintió el calor de la humillación subir por su cuello, pero se negó a mostrar debilidad ante esta mujer. «Quizás no», respondió con voz tranquila, «pero esa debería haber sido su decisión, no la de ustedes». Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad depredadora. «¿Y arriesgar que tirara su vida por la basura por un capricho adolescente? No, querida. Los padres que realmente aman a sus hijos toman las decisiones difíciles por ellos cuando es necesario. ¿Decisiones como amenazarme con destruir mi vida?». Por primera vez, la compostura de Isabela vaciló ligeramente. Eso fue quizás más dramático de lo necesario. Pero funcionó, ¿no es así? Samuel siguió adelante, completó su especialización, construyó una carrera brillante. Y usted, bueno, usted también siguió con su vida. ¿Mi vida?».
Jimena no pudo contener una risa amarga. Llama a esto una vida, trabajando en una cafetería, viviendo en un apartamento diminuto, sin esperanza de algo mejor porque cada vez que trataba de estudiar o mejorar mi situación, aparecían obstáculos misteriosos. Casualidad, señora Montero. La expresión de Isabela se endureció. No sé de qué está hablando. Claro que no. Jimena se incorporó en la cama, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Las solicitudes de beca rechazadas sin explicación, los empleos prometedores que de repente ya no estaban disponibles, las referencias que misteriosamente se perdían. Todo casualidad, supongo. El silencio que siguió fue tenso y cargado de verdades no dichas. Finalmente, Isabela se puso en pie. He venido aquí por una razón específica, señorita Altuna. Samuel está obsesionado con usted nuevamente. Está hablando de pagar sus gastos médicos, de... Involúcrase en su tratamiento. Esto no puede suceder. ¿Y qué propone que haga al respecto? Isabela abrió su bolso de marca y sacó un sobre grueso. Esto debería cubrir sus gastos médicos y algo más, suficiente para que pueda mudarse a otra ciudad, comenzar una nueva vida. Todo lo que tiene que hacer es desaparecer de la vida de mi hijo. Otra vez, Jimena miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Me está ofreciendo dinero para que desaparezca? Le estoy ofreciendo una oportunidad de dignidad, y a mi hijo, una oportunidad de futuro sin complicaciones de su pasado. La rabia que había estado conteniendo durante toda la conversación finalmente estalló. Jimena tomó el sobre y se lo devolvió a Isabela con fuerza. Quédese con su dinero, señora Montero. No estoy en venta. No lo estaba hace 5 años y no lo estoy ahora. Isabela recibió el sobre con expresión de sorpresa genuina, como si nunca hubiera considerado que alguien pudiera rechazar su oferta. Está cometiendo un error, señorita Altuna. Mi familia tiene poder, influencia. Podemos hacer que su vida sea muy complicada. Mi vida ya es complicada, respondió Jimena con una sonrisa que no tenía nada de humor. Tengo lupus, no tengo dinero, y el hombre que una vez amé me rompió el corazón de la manera más cruel posible. ¿Qué más pueden hacerme que no me hayan hecho ya? Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Samuel se casará con Paloma Ruiz Mendoza en 6 meses. Los Ruiz Mendoza son una familia muy respetada, con conexiones en toda Europa. Es un compromiso que se anunció ayer en los círculos sociales apropiados. Pensé que debería saberlo. Las palabras golpearon a Jimena como un puñetazo físico. ¿Samuel, comprometido? ¿Él lo sabe?, preguntó con voz apenas audible. Por supuesto que lo sabe. Fue su decisión después de todo. Isabela salió de la habitación, dejando a Jimena sola con una nueva herida que sangraba más profusamente que todas las anteriores juntas. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y amargas, llevándose consigo los últimos vestigios de esperanza que ni siquiera había sabido que albergaba. Samuel estaba comprometido. Después de todo su drama sobre el amor y las segundas oportunidades, después de jurar que esta vez no se rendiría, ya tenía planeado su futuro. Y una vez más, ese futuro no la incluía a ella. Jimena cerró los ojos y dejó que el dolor la inundara completamente. Porque ahora sabía que no importaba cuánto hubiera amado a Samuel Montero, no importaba cuánto pudiera amarlo todavía. Algunas heridas simplemente nunca cicatrizan y algunas historias de amor están destinadas a terminar una y otra vez. Samuel llegó al hospital esa mañana con una energía renovada, llevando consigo un ramo de margaritas blancas que había comprado en el pequeño puesto de flores cerca de su apartamento. No eran rosas rojas ostentosas o orquídeas exóticas, eran las flores sencillas que recordaba que a Jimena le gustaban, las que solía recoger en los campos cuando eran jóvenes y estaban enamorados. Pero cuando entró en la habitación 304, la recibió un silencio gélido que le heló la sangre en las venas. Jimena estaba sentada en la cama, completamente vestida, con una pequeña maleta a sus pies y una expresión en el rostro que él no había visto nunca antes. Desprecio absoluto. ¿Qué está pasando?, preguntó dejando las flores sobre la mesa auxiliar. ¿Te van a dar el alta? Jimena lo miró con ojos que parecían haber envejecido años en una sola noche. Felicidades por tu compromiso, Samuel. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y qué? No finjas conmigo. La voz de Jimena era peligrosamente calmada. Tu madre vino anoche.
Me contó todo sobre tu próxima boda con Paloma Ruiz Mendoza. 6 meses, ¿verdad? Debe estar siendo una época muy ocupada para ti, jugando al médico Salvador durante el día y planeando tu futuro perfecto durante la noche. Samuel se acercó un paso, el pánico creciendo en su pecho. Jimena, no es lo que piensas. Ese compromiso no es lo que pienso. Ella se puso en pie, tambaleándose ligeramente, pero manteniéndose firme. Entonces no es cierto. ¿No te vas a casar con la heredera perfecta de una familia perfecta en 6 meses perfectos? El silencio que siguió fue toda la confirmación que Jimena necesitaba. Samuel cerró los ojos, sintiéndose como un hombre a punto de ahogarse. Sí, técnicamente estoy comprometido, pero... No hay peros, gritó Jimena, y por primera vez desde que la conocía su compostura se quebró completamente. No hay peros cuando juegas con la vida de las personas. No hay peros cuando mientes sobre el amor. Samuel intentó acercarse, pero ella retrocedió como si él fuera tóxico. Déjame explicarte, ese compromiso no significa nada para mí. Es una alianza comercial, una presión familiar, exactamente como lo era yo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Jimena. Exactamente como siempre he sido para ti. Un inconveniente, un obstáculo, algo de lo que librarte cuando tu vida real interfiera. Eso no es cierto. No, Jimena se limpió las lágrimas con furia. Hace 5 años me abandonaste porque tu familia no me consideraba digna. Ahora regresas con promesas de amor eterno, pero resulta que ya tienes a tu novia apropiada esperándote en casa. ¿Qué soy yo entonces, Samuel? ¿Tu aventura nostálgica? ¿Tu buena obra de caridad? Las palabras de Jimena lo golpearon como puñetazos físicos. Samuel se dio cuenta de lo terrible que debía verse todo desde su perspectiva, y el peso de sus propias mentiras por omisión lo aplastó. Jimena, puedo romper el compromiso, puedo... No. Ella levantó las manos. No quiero que hagas nada por mí. No quiero ser la razón por la que arruines tu vida perfecta otra vez. Claramente, yo no valgo la pena ese sacrificio. No digas eso. Tú vales todo. Entonces, ¿por qué no me elegiste? El grito desgarrador que salió de su garganta resonó en la habitación. 2 veces, Samuel. 2 veces tuviste la oportunidad de elegirme, y 2 veces elegiste la salida fácil. Samuel se dejó caer en la silla, el peso de la verdad aplastándolo. Tenía razón, completamente, dolorosamente, devastadoramente razón. Tienes razón, murmuró. Soy un cobarde. He sido un cobarde toda mi vida. Jimena recogió su maleta, moviéndose hacia la puerta con determinación. ¿A dónde vas?, preguntó él, pánico real en su voz. Todavía necesitas tratamiento, seguimiento. La doctora Valencia me ha transferido a otro especialista, uno que no tenga conflictos de intereses emocionales. Jimena, por favor. Ella se detuvo en la puerta, sin volverse a mirarlo. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, Samuel? Que una pequeña parte de mí realmente creyó que esta vez sería diferente, que esta vez serías lo suficientemente valiente como para luchar por nosotros. Pero supongo que algunas personas nunca cambian. Puedo cambiar, voy a cambiar. Finalmente Jimena se volvió, y la expresión en su rostro era de una tristeza tan profunda que le partió el corazón. No, Samuel, no puedes. Porque cambiar requiere valor, y el valor no es algo que se pueda aprender. Se tiene o no se tiene. Y tú simplemente no lo tienes. Salió de la habitación, dejando a Samuel solo con las margaritas blancas que ya comenzaban a marchitarse y el peso aplastante de sus propias decisiones cobardes. Se quedó allí sentado durante lo que parecieron horas, mirando la cama vacía donde había estado la mujer que amaba, y por primera vez en su vida adulta, Samuel Montero Serrano lloró. Lloró por el hombre que podría haber sido, por las decisiones que no había tenido el valor de tomar, por el amor que había perdido no una, sino 2 veces por su propia cobardía. Cuando finalmente se secó las lágrimas, tomó una decisión. Esta vez sería diferente. Esta vez no dejaría que el miedo y las expectativas familiares dictaran su vida. Pero primero tenía que desenredar la red de mentiras y compromisos en la que había permitido que lo atraparan. Su teléfono vibró con un mensaje de Paloma. ¿Nos vemos esta noche para hablar de los preparativos de la boda? Samuel miró el mensaje durante un largo momento. Luego escribió su respuesta. Tenemos que hablar, pero no sobre preparativos de boda. Era hora de ser valiente. Era hora de luchar por lo que realmente importaba
incluso si ya era demasiado tarde, porque perder a Jimena una vez había sido un error. Perderla 2 veces había sido una tragedia. Pero si no luchaba por ella ahora, sería una condena que lo perseguiría por el resto de su vida. Las margaritas blancas se marchitaron completamente en el alféizar de la ventana, pero la determinación en el corazón de Samuel había comenzado a florecer por primera vez en 5 años. El restaurante El Jardín Andaluz era el tipo de lugar donde las familias adineradas de Málaga sellaban sus alianzas sociales. Manteles de lino blanco, cristalería de Bohemia y una discreción que costaba tanto como el menú degustación. Samuel llegó 15 minutos tarde, algo impensable en él, pero las últimas horas habían sido un torbellino de decisiones que había postergado durante demasiado tiempo. Paloma Ruiz Mendoza lo esperaba en su mesa habitual, elegante como siempre, en un vestido azul marino que complementaba perfectamente su collar de perlas heredado. A los 28 años, era exactamente lo que toda familia aristocrática española deseaba como nuera, educada en Suiza, con títulos en arte y literatura, fluida en 4 idiomas y con conexiones que se extendían desde Madrid hasta Londres. «Llegas tarde», comentó con una sonrisa que no escondía completamente su irritación. «Espero que tengas una buena explicación». Samuel se sentó frente a ella, notando cómo varios comensales los observaban discretamente. La pareja dorada de la alta sociedad malagueña, los periódicos sociales habían comenzado a llamarlos, la imagen perfecta de éxito y tradición. «Paloma, necesito hablarte de algo importante». Ella levantó una ceja, tomando un sorbo delicado de su vino blanco. «Por tu tono, asumo que no es sobre si preferimos rosas blancas o rosadas para la ceremonia». «No va a haber ceremonia». Las palabras salieron más abruptas de lo que Samuel había planeado, pero una vez pronunciadas, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Paloma parpadeó lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. «Disculpa, no puedo casarme contigo, Paloma. Lo siento». El silencio que siguió fue tan pesado que Samuel pudo sentir las miradas curiosas de las mesas vecinas. Paloma dejó su copa sobre la mesa con manos temblorosas, su compostura aristocrática finalmente agrietándose. «¿Esto es una broma?» «No, es la decisión más seria que he tomado en mi vida». Paloma se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro furioso. «Samuel, nuestras familias han estado planeando esto durante meses. Las invitaciones ya están en imprenta. Mi vestido está siendo confeccionado en París. ¿Tienes idea de la humillación que esto representará? Lo sé, y lo siento más de lo que puedes imaginar, pero no puedo vivir una mentira por el resto de mi vida». «Una mentira». La voz de Paloma subió una octava. «¿Nuestro matrimonio sería una mentira?» Samuel la miró directamente a los ojos, viendo en ellos no dolor, sino indignación herida, y en ese momento se dio cuenta de algo fundamental. Paloma no lo amaba más de lo que él la amaba a ella. Para ambos, el matrimonio había sido una conveniencia elegante, una alianza estratégica envuelta en tradición familiar. «¿Me amas, Paloma?», preguntó suavemente. «¿Realmente me amas? No la idea de lo que represento o lo que nuestras familias esperan». Ella abrió la boca para responder, luego la cerró. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Eso pensé», continuó Samuel, «y yo no te amo a ti. Nunca te he amado y sería injusto para ambos pretender lo contrario». Paloma se recostó en su silla, su máscara de perfección finalmente cayendo para revelar algo más humano debajo. «¿Hay otra mujer?», Samuel vaciló. Técnicamente no había otra mujer, no en el sentido convencional. Jimena lo había rechazado completamente. Lo había echado de su vida con una finalidad que no dejaba lugar a dudas. Pero aún así, sí, admitió. «La hay». Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Paloma. «Por supuesto que la hay. ¿Debo preguntar si es alguien de nuestro círculo social?» «No». «Mejor aún». Paloma tomó otro sorbo de vino, esta vez más largo. «Supongo que debo agradecer tu honestidad, aunque llega un poco tarde para mi dignidad». «Paloma». «No». Ella levantó una mano. «No te disculpes más. Es degradante para ambos. Pero espero que entiendas que esto no terminará aquí. Nuestras familias no van a aceptar esta decisión tuya sin consecuencias». Samuel asintió. Ya había anticipado esa realidad. «Lo sé, y estoy preparado para enfrentarlas». Paloma se puso en pie, recogiendo su bolso con movimientos precisos y controlados.
¿Sabes cuál es la parte más patética de todo esto, Samuel? Que realmente pensé que podríamos ser felices juntos. No apasionadamente felices, quizás, pero cómodamente felices, compatiblemente felices. Mereces más que eso, Paloma. Mereces a alguien que te ame de la manera que yo nunca podré. Ella se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, un gesto que parecía más una despedida que cualquier palabra. Espero que ella valga la pena, Samuel. Espero que valga todo lo que vas a perder por ella. Paloma se marchó con la gracia de una reina en el exilio, y Samuel se quedó solo en el restaurante, sintiendo los susurros y miradas de especulación que comenzaban a circular a su alrededor. Para mañana, toda la alta sociedad malagueña estaría hablando del escándalo. Para la semana que viene, habría llegado a Madrid, y para el mes siguiente, las consecuencias profesionales y sociales comenzarían a manifestarse. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. ¿Dónde estás? Tu padre quiere hablar contigo urgentemente. Samuel miró el mensaje y por primera vez en su vida lo ignoró completamente. En cambio, se dirigió hacia la salida del restaurante, pasando junto a las miradas curiosas y los murmullos discretos. Afuera, el aire nocturno de Málaga lo golpeó como una bocanada de libertad. Había roto el compromiso. Había comenzado el proceso de liberarse de las expectativas familiares que habían gobernado cada aspecto de su vida durante 35 años. Ahora venía la parte más difícil, ganarse el perdón de la única mujer que había amado realmente, la mujer que tenía todos los motivos del mundo para no creer en él nunca más. Samuel sacó su teléfono y marcó el número de información del hospital. «Necesito la dirección de una antigua paciente», dijo cuando respondieron. Jimena Altuna Araoz. Era hora de demostrar que había aprendido a luchar por lo que realmente importaba, incluso si esa lucha parecía imposible de ganar. El pequeño apartamento de Jimena en el barrio de El Perchel era exactamente lo que Samuel había imaginado. Modesto, limpio y lleno de pequeños detalles que hablaban de una vida construida con dignidad y esfuerzo. Las macetas con geranios en la ventana, los libros apilados cuidadosamente en una estantería hecha con cajas de madera, las fotografías familiares que mostraban sonrisas genuinas a pesar de la simplicidad del entorno. Había tardado 3 días en encontrar su dirección. 3 días de búsqueda discreta, de favores pedidos a colegas del hospital, de investigación que rozaba los límites de lo ético. Pero finalmente estaba ahí, de pie frente a la puerta de madera pintada de azul, con el corazón latiendo como si fuera a salírsele del pecho. Tocó suavemente, 1 vez, 2 veces. Al principio no hubo respuesta, y por un momento temió que no estuviera en casa. Luego escuchó pasos lentos acercándose a la puerta. «¿Quién es?» La voz de Jimena sonó cautelosa a través de la madera. «Soy yo, Samuel». El silencio que siguió fue tan largo que Samuel comenzó a preguntarse si ella había decidido ignorarlo completamente. Finalmente, escuchó el sonido de cerrojos siendo corridos y la puerta se abrió apenas unos centímetros, revelando parte del rostro de Jimena. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Ya hablamos en el hospital. No hay nada más que decir». Samuel puso la mano en la puerta cuando ella intentó cerrarla. «Por favor, Jimena, solo 5 minutos». Ella lo estudió a través de la abertura y él pudo ver que lucía mejor que en el hospital. El color había regresado a sus mejillas y aunque todavía parecía frágil, ya no tenía esa palidez alarmante que lo había aterrorizado. «¿Cómo conseguiste mi dirección?» «Eso no importa ahora. Lo que importa es que rompí mi compromiso con Paloma». La expresión de Jimena no cambió, pero Samuel notó que sus nudillos se volvieron blancos alrededor del marco de la puerta. «Felicidades. ¿Quieres una medalla?» «Jimena, Samuel, no sé qué esperas conseguir viniendo aquí». Su voz era cansada, como si esta conversación la agotara antes de empezar. «Que salte de alegría porque finalmente tuviste el valor de hacer lo que deberías haber hecho desde el principio». «No espero nada. Solo quería que supieras que esta vez es diferente». Una risa amarga escapó de los labios de Jimena. «¿Diferente? ¿Cómo fue diferente hace 5 años cuando me prometiste que nada podría separarnos?» Samuel sintió el peso de sus propias palabras del pasado cayendo sobre él como piedras. «Tienes razón. Mis promesas no valen nada. Mis palabras no significan nada. Pero mis acciones, tus acciones hablan por sí solas, Samuel.
2 veces me has demostrado que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tienes que elegir entre lo fácil y lo correcto, siempre eliges lo fácil. Jimena comenzó a cerrar la puerta otra vez, pero esta vez Samuel no trató de detenerla físicamente. En cambio, habló con una voz que ella nunca había escuchado antes, una voz llena de dolor y determinación. Mi madre vino a verte al hospital. La puerta se detuvo. Lo sé, me lo dijiste. No te dije todo. No te dije que cuando era niño, mi madre solía encerrarme en mi habitación cuando no obedecía, durante horas, a veces durante todo el día, y mi padre nunca decía nada. Solo miraba hacia otro lado. Jimena abrió la puerta un poco más, confusión reemplazando la ira en sus ojos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que entiendas por qué soy tan cobarde, porque quiero que sepas que durante toda mi vida he estado condicionado a obedecer, a no hacer olas, a mantener la paz familiar a cualquier costo, incluso al costo de mi propia felicidad. Samuel se pasó una mano por el cabello, luchando con palabras que nunca había dicho en voz alta. Cuando me amenazaron con destruir tu vida hace 5 años, no fue solo miedo por mi carrera lo que me detuvo. Fue terror de enfrentar su ira, de ser rechazado por las únicas personas que había conocido como familia. Sé que eso no excusa lo que hice, pero quería que entendieras. ¿Entender qué? Jimena abrió la puerta completamente por primera vez, y Samuel pudo ver que llevaba una bata de estar por casa y que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. ¿Qué me abandonaste porque tus padres te daban miedo? ¿Que te abandoné porque no había aprendido a ser valiente, porque no sabía cómo luchar por lo que amaba? Jimena se apoyó contra el marco de la puerta, luciendo de repente muy cansada. ¿Y ahora sí sabes? Estoy aprendiendo. Rompí el compromiso sabiendo que mi familia me desheredará, sabiendo que probablemente perderé mi puesto en el hospital cuando la presión política se intensifique, sabiendo que la mujer que amo me ha dicho que no me perdonará nunca. Las palabras flotaron entre ellos, crudas y honestas. Jimena lo miró durante un largo momento, y Samuel vio algo que no había visto antes en sus ojos. No perdón, todavía no, pero quizás una pequeña grieta en la muralla de su ira. ¿Y qué quieres de mí, Samuel? ¿Aplausos por finalmente hacer lo correcto? Quiero una oportunidad de demostrarte que he cambiado, no con palabras, sino con acciones. Quiero la oportunidad de luchar por nosotros de la manera que debería haber luchado hace 5 años. Jimena cerró los ojos, y cuando los abrió, había lágrimas en ellos. No puedo, Samuel. No puedo arriesgarme a que me rompas el corazón una tercera vez. No soy lo suficientemente fuerte. Entonces déjame ser fuerte por los dos. Déjame demostrar que esta vez es diferente. Jimena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sé cómo hacer eso. No sé cómo confiar otra vez. Entonces no confíes. Solo deja que esté aquí. Deja que te demuestre día tras día que esta vez no voy a huir. Por primera vez desde que llegó, Samuel vio una sonrisa diminuta en los labios de Jimena. Era triste y vacilante, pero era real. Estás loco si piensas que va a ser fácil. No quiero que sea fácil. Las cosas fáciles nunca duran. Jimena suspiró profundamente, luchando una batalla interna que Samuel podía ver reflejada en su rostro. Una oportunidad, Samuel, una sola. Si me fallas otra vez, si corres otra vez, será la última vez que me veas en tu vida. Una oportunidad es todo lo que necesito. Y por primera vez en 5 años, Samuel Montero sintió algo que había olvidado completamente: esperanza. 3 semanas habían pasado desde que Jimena le había dado a Samuel su última oportunidad, y el mundo de él había comenzado a desmoronarse exactamente como había anticipado. Pero por primera vez en su vida, Samuel no había huido. En cambio, cada día se levantaba más decidido a demostrar que esta vez sería diferente. La mañana del martes comenzó con una llamada de la directora del hospital, doctora Mercedes Vega, citándolo a una reunión urgente e imprescindible. Samuel sabía lo que eso significaba. Las presiones políticas de la familia Montero y los Ruiz Mendoza finalmente habían llegado a las esferas profesionales. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, pudo sentir las miradas y los susurros de sus colegas. El escándalo de su compromiso roto había sido imposible de contener, especialmente cuando Paloma había comenzado a contar su versión de los eventos en los círculos sociales apropiados. Doctor Montero. La doctora Vega no perdió tiempo en cortesías cuando entró en su oficina.
Siéntese, por favor. Mercedes Vega era una mujer de 60 años que había llegado a la dirección del hospital a través de méritos propios, navegando hábilmente tanto la política médica como la social. Samuel la respetaba, pero también sabía que ella tenía que pensar en el bien mayor de la institución. «Imagino que sabe por qué está aquí», continuó ella, ajustándose los anteojos. «Tengo una idea. Las donaciones de la familia Ruiz Mendoza a este hospital ascienden a más de 2 millones de euros anuales. Su investigación cardiovascular ha dependido en gran medida de esos fondos». Samuel asintió, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. «Y ahora han amenazado con retirar todo el apoyo si usted continúa trabajando aquí». «Entiendo». La doctora Vega lo estudió con ojos penetrantes. «¿Eso es todo lo que tiene que decir?» «Entiendo». Samuel se enderezó en su silla, encontrando una reserva de fuerza que no sabía que poseía. «Doctora Vega, he sido un buen cirujano para este hospital durante 5 años. Mis resultados hablan por sí mismos. Si mi valor profesional puede ser negado por presiones externas, entonces quizás este no es el lugar donde debo estar». Una sonrisa pequeña se dibujó en los labios de la directora. «Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Por eso no voy a despedirlo, doctor Montero. En cambio, lo voy a transferir temporalmente a la clínica pública de Ronda. Es menos prestigioso, el salario es considerablemente menor, pero será su decisión si acepta o no». Samuel sintió una mezcla de alivio y aprensión. Ronda estaba a casi 2 horas de Málaga, lo que significaría ver a Jimena mucho menos frecuentemente, pero también significaría que podría mantener su carrera médica sin compromisos familiares. «Acepto», dijo sin vacilar. «¿Está seguro? Una vez que haga este movimiento será muy difícil regresar a este nivel de práctica privada». «Estoy seguro». Esa tarde, Samuel manejó directamente al apartamento de Jimena para contarle las noticias. Había establecido una rutina de visitarla cada 2 días, trayéndole comida, asegurándose de que tomara sus medicamentos, simplemente estando presente sin presionar. Ella había sido cautelosa pero no hostil, permitiéndole lentamente reconstruir su lugar en su vida. Cuando llegó, la encontró en la pequeña cocina preparando té. Se veía más fuerte cada día. El tratamiento para el lupus estaba funcionando bien y había comenzado a recuperar peso y color. «Llegaste temprano», comentó sin volverse. «¿Pasó algo en el hospital?» Samuel se apoyó contra el marco de la puerta, admirando la gracia natural con la que se movía incluso en el espacio más pequeño. «Me transfieren a Ronda». Jimena se volvió bruscamente, derramando un poco de té. «¿Te transfieren o te despiden? Oficialmente es una transferencia, extraoficialmente es el precio de haber roto mi compromiso». Jimena puso las tazas sobre la pequeña mesa y se sentó, gesticulándole que hiciera lo mismo. «Samuel, no tenías que hacer eso. No tenías que sacrificar tu carrera por ti», la interrumpió suavemente. «Sí, tenía que hacerlo. Tenía que demostrar que esta vez estoy dispuesto a perder todo antes que perderte a ti otra vez». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Jimena. «Pero Ronda, eso está tan lejos. Conduciré hasta aquí cada vez que pueda. Los fines de semana, las noches libres. No voy a dejar que la distancia se interponga entre nosotros». Jimena se limpió los ojos, luchando con emociones que Samuel podía ver reflejadas en su rostro. «¿Y si esto no funciona? ¿Y si descubres que no puedes vivir con las consecuencias de tus decisiones?» Samuel se inclinó hacia adelante, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «Jimena, durante 5 años he vivido con las consecuencias de la peor decisión de mi vida, dejarte ir. Cualquier precio que tenga que pagar por tenerte de vuelta vale la pena». Ella lo miró a los ojos buscando cualquier signo de duda o miedo, pero lo que vio allí debe haberla tranquilizado, porque por primera vez desde el hospital, Jimena no retiró sus manos de las de él. «Tengo miedo, Samuel», susurró. «Tengo miedo de volver a creer en nosotros». «Yo también tengo miedo», admitió él, «pero el miedo ya no va a controlar mis decisiones. Ya no voy a dejar que me impida luchar por lo que amo». En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando esa declaración, el teléfono de Samuel sonó. Era su madre. Él miró la pantalla, luego a Jimena, luego nuevamente al teléfono. Durante toda su vida, había respondido las llamadas de su madre sin importar qué estuviera haciendo. Era un reflejo condicionado, una obediencia automática. Esta vez, Samuel apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. «¿No vas a responder?», preguntó Jimena sorprendida. «No».
Estoy teniendo la conversación más importante de mi vida. Todo lo demás puede esperar. Una sonrisa genuina se extendió por el rostro de Jimena por primera vez en semanas. No era la sonrisa completa y radiante que él recordaba del pasado, pero era real y estaba dirigida a él. Quizás podrías quedarte a cenar esta noche, dijo tímidamente. No tengo mucho, pero puedo cocinar algo. Samuel sintió como si su corazón fuera a explotar de gratitud. Me encantaría. Y mientras Jimena se levantaba para preparar la cena, Samuel se dio cuenta de que por primera vez en 5 años estaba exactamente donde tenía que estar. No importaba lo que el mañana trajera, no importaba qué tormentas familiares o profesionales lo esperaran. Esta noche estaba en casa. 6 semanas después de su transferencia a Ronda, Samuel había establecido una rutina que lo mantenía conectado tanto a su nueva vida profesional como a la mujer que lentamente estaba permitiendo que regresara a su corazón. Cada viernes por la noche conducía las serpenteantes carreteras montañosas hasta Málaga y cada domingo por la tarde emprendía el viaje de regreso con una mezcla de melancolía y esperanza. Jimena había comenzado a sonreír más, a relajarse en su presencia, incluso a bromear ocasionalmente. Pero Samuel sabía que todavía existía una muralla invisible entre ellos, una cautelosa que él entendía completamente, pero que anhelaba que desapareciera. Esa mañana de viernes, mientras organizaba su consulta antes de partir hacia Málaga, recibió una llamada inesperada de su padre. Samuel, necesito verte. Es urgente. La voz de Gonzalo Montero sonaba diferente, menos autoritaria, casi vulnerable. Estoy a punto de salir hacia Málaga, papá. Podemos hablar el lunes cuando regrese. No, hijo, tiene que ser hoy. Es sobre Jimena. Hay algo que necesitas saber. Samuel sintió que se le helaba la sangre. Su padre nunca había pronunciado el nombre de Jimena en voz alta. Nunca había reconocido su existencia más allá de las amenazas y manipulaciones. ¿Qué hay sobre Jimena? Ven a casa. Te lo explicaré todo. La mansión familiar en las colinas de Málaga parecía más imponente que nunca cuando Samuel llegó 2 horas después. Su padre lo esperaba en el estudio, una habitación llena de libros de derecho y fotografías familiares que documentaban décadas de influencia social y política. Pero el hombre que se levantó para recibirlo no era el patriarca intimidante que Samuel recordaba. Gonzalo Montero parecía haber envejecido años en las últimas semanas, con ojeras profundas y una palidez que hablaba de noches sin dormir. Siéntate, Samuel. Lo que tengo que decirte cambiará todo lo que crees que sabes. Samuel permaneció de pie, cruzando los brazos. Si esto es otro intento de manipulación, no lo es, lo interrumpió su padre, sacando una caja de madera del cajón de su escritorio. Esto perteneció a tu abuela Mercedes. Murió hace un mes, como sabes. En sus últimas semanas insistió en que te entregara esto después de su muerte. Samuel tomó la caja con manos temblorosas. Adentro había cartas, fotografías y documentos que no reconocía inmediatamente. ¿Qué es esto? Su padre se dejó caer pesadamente en su silla. La verdad sobre lo que realmente pasó hace 5 años. La verdad sobre por qué Jimena desapareció tan abruptamente después de que terminaron. Samuel levantó la vista bruscamente. ¿Jimena desapareció? ¿De qué estás hablando? Gonzalo se frotó las sienes como si tuviera un dolor de cabeza terrible. Cuando decidimos que tenías que terminar con ella, tu madre y yo tomamos medidas adicionales para asegurarnos de que la separación fuera permanente. ¿Qué tipo de medidas? Después de que dejaste de contactarla, ella comenzó a buscarte. Vino a la universidad, al hospital, incluso vino aquí a la casa. Estaba desesperada por encontrarte, por entender qué había pasado. Samuel sintió que el mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor. Y entonces tu madre le mintió. ¿Le mintió sobre qué? Su padre no podía mirarlo a los ojos. Le dijo que habías sufrido un accidente automovilístico, que habías perdido la memoria y que los médicos habían dicho que cualquier shock emocional, como ver caras del pasado, podría ser peligroso para tu recuperación. La caja se deslizó de las manos de Samuel, dispersando su contenido por el suelo. ¿Qué? Le dijo que la mejor manera de ayudarte era mantenerse alejada hasta que te recuperaras completamente, que si realmente te amaba, te dejaría sanar en paz. Samuel se dejó caer en una silla, sintiendo como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. ¿Y ella lo creyó? Claro que lo creyó.
¿Por qué no habría de creerlo? Pensó que estaba salvando tu vida manteniéndose alejada. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Samuel como un rompecabezas diabólico. La desaparición súbita de Jimena, la facilidad con la que había aceptado su ausencia, la falta de contacto durante años. Durante meses después de eso, continuó su padre con voz rota, tu madre le enviaba actualizaciones falsas sobre tu recuperación. Le decía que los médicos esperaban que recuperaras la memoria pronto, pero que todavía era demasiado peligroso para ti ver a cualquier persona de tu pasado. ¿Y después? Después le dijimos que habías recuperado la memoria, pero que habías decidido comenzar una nueva vida, que habías pedido específicamente que no se te contactara porque querías dejar el pasado atrás. Samuel se puso en pie tan abruptamente que la silla se volcó detrás de él. 5 años. 5 años ella creyó que había estado protegiéndome manteniéndose alejada. Samuel. No, rugió Samuel, una furia que nunca había sentido antes corriendo por sus venas. No me digas que lo hicieron por mi bien. No me digas que fue por amor. Le robaron 5 años de su vida haciéndole creer que me estaba salvando. Se dirigió hacia la puerta, pero su padre lo detuvo con una voz quebrada. Hay más, hijo. Tu abuela sabía la verdad. Nunca estuvo de acuerdo con lo que hicimos. Por eso quería que tuvieras estas cartas después de su muerte. Samuel se volvió lentamente. ¿Qué cartas? Las cartas que Jimena le escribió a tu abuela durante esos 5 años, preguntando sobre tu salud, enviando dinero para flores para tu recuperación, pidiendo que le dijera cuánto lo amaba cuando fuera seguro hacerlo. Samuel se arrodilló y comenzó a recoger las cartas dispersas por el suelo. La primera que abrió estaba fechada 6 meses después de su separación. Querida señora Mercedes, espero que Samuel esté mejorando. Sé que no puedo verlo, pero ¿podría decirle que pienso en él todos los días? He estado ahorrando dinero para cuando esté mejor y quizás necesite rehabilitación. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Samuel mientras leía carta tras carta llenas de amor, esperanza y un dolor que se había mantenido en silencio durante años. ¿Dónde está mi madre?, preguntó con una voz que no reconoció como suya. En su habitación. No está bien desde que murió tu abuela. Creo que el peso de lo que hicimos finalmente. Samuel no esperó a escuchar el resto. Salió de la casa corriendo, con las cartas apretadas contra su pecho, sintiendo como si el mundo que conocía se hubiera desintegrado completamente. Tenía que llegar a Jimena, tenía que contarle la verdad, tenía que decirle que durante 5 años, mientras él había sido un cobarde, ella había sido la persona más valiente y amorosa del mundo. Y tenía que rogarle perdón por una traición que ni siquiera había sabido que estaba cometiendo. Samuel condujo por las calles de Málaga como un hombre poseído, las cartas de Jimena dispersas en el asiento del pasajero como evidencia de una traición que lo había destrozado por completo. Sus manos temblaban tanto que tuvo que detenerse 2 veces para recuperar la compostura. No podía llegar a ella en este estado. No podía contarle la verdad mientras él mismo se estaba desmoronando. Cuando finalmente llegó al apartamento de Jimena, ya había oscurecido. La luz amarilla de su ventana brillaba como un faro en la noche, y Samuel se quedó parado en la calle durante varios minutos, reuniendo el valor para lo que sabía sería la conversación más importante de su vida. Tocó la puerta con suavidad, y cuando ella abrió, su sonrisa de bienvenida se desvaneció inmediatamente al ver su expresión. Samuel, ¿qué pasó? Pareces... Necesito contarte algo. Su voz sonaba ronca como si hubiera estado gritando. Algo que cambia todo. Jimena se hizo a un lado para dejarlo pasar, y él caminó hacia la sala con pasos inciertos. Se sentó en el pequeño sofá, y ella tomó asiento frente a él, con preocupación evidente en sus ojos. Mi abuela murió el mes pasado, comenzó Samuel, mirando las cartas que sostenía en sus manos. Antes de morir, le pidió a mi padre que me diera esto. Le extendió una de las cartas, la primera que había leído. Jimena la tomó con manos temblorosas, y Samuel vio el momento exacto en que reconoció su propia letra. Su rostro se puso pálido. ¿Dónde conseguiste esto? Mi abuela las guardó todas, cada una de las cartas que le escribiste durante 5 años, preguntando por mi salud, por mi recuperación, enviando dinero para mi tratamiento. Jimena dejó caer la carta como si quemara. Samuel, no entiendo. Mi madre te mintió.
Las palabras salieron de él como una confesión desesperada. Nunca tuve un accidente automovilístico. Nunca perdí la memoria. Todo fue una mentira para mantenerte alejada de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Samuel vio cómo la comprensión llegaba lentamente al rostro de Jimena, como una tormenta acumulándose en el horizonte. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que durante 5 años, mientras yo te odiaba por haberme abandonado tan fácilmente, tú creías que me estabas salvando la vida manteniéndote alejada. Estoy diciendo que nunca dejaste de amarme, nunca dejaste de preocuparte por mí, nunca me traicionaste. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Jimena, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una ira tan pura y feroz que Samuel sintió como si el aire de la habitación se hubiera incendiado. 5 años, susurró ella. 5 años creí que te estaba protegiendo. 5 años renuncié a todo, a la universidad, a una carrera, a cualquier posibilidad de ser feliz, porque pensé que si realmente te amaba, tenía que dejarte sanar. Samuel se inclinó hacia adelante, desesperado por tocarla, por consolarla, pero ella se alejó. «Jimena, no», gritó poniéndose en pie abruptamente. «No digas mi nombre. No te atrevas a decir mi nombre después de esto». Samuel se levantó también, sintiendo como si estuviera perdiendo todo otra vez. «Por favor, escúchame. Yo no sabía». «Claro que no sabías, porque nunca te molestaste en averiguarlo, porque era más fácil creer que yo era una mujer cruel y sin corazón que enfrentar a tu familia». Jimena caminaba de un lado a otro de la pequeña sala, su ira llenando cada rincón del espacio. «Todos estos años me odié a mí misma por no poder olvidarte. Me odié por seguir amando a un hombre que pensé que había borrado mi existencia de su memoria sin esfuerzo, y resulta que nunca tuviste la oportunidad de recordarme porque creías que había desaparecido por voluntad propia». Samuel sintió como si su corazón se estuviera rompiendo en pedazos microscópicos. «Jimena, por favor, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... ¿Pero qué?». Ella se volvió hacia él con ojos llameantes. «Pero ahora que sabes la verdad, se supone que debo saltar a tus brazos. Se supone que debo agradecer que finalmente descubrieras que fui la víctima de la manipulación más cruel que he visto en mi vida». Samuel no tenía respuesta para eso. No había palabras que pudieran reparar 5 años de dolor innecesario, 5 años de amor desperdiciado, 5 años de vida vivida bajo una mentira. «No espero que me perdones», dijo finalmente. «No espero que me quieras otra vez. Solo quería que supieras la verdad. Quería que supieras que nunca, ni por un segundo, dejaste de ser la mujer más valiente, más amorosa, más increíble que he conocido». Jimena se detuvo en medio de la habitación, sus hombros temblando con la intensidad de sus emociones. «¿Sabes cuál es la parte más patética de todo esto?», susurró. «Que incluso ahora, incluso después de saber lo que tu familia me hizo, todavía te amo. Todavía te amo tanto que duele respirar». Las palabras golpearon a Samuel como un rayo. Se acercó a ella lentamente, como si fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento. «Y yo te amo a ti. He estado enamorado de ti cada día durante 5 años, incluso cuando pensé que me habías olvidado, incluso cuando odiaba que siguieras siendo dueña de mi corazón». Jimena lo miró a través de sus lágrimas, y por primera vez desde que había entrado, Samuel vio algo más que ira en sus ojos. «¿Qué hacemos ahora, Samuel? ¿Cómo reconstruimos algo que fue destruido por tantas mentiras?». Samuel tomó sus manos suavemente, y esta vez ella no se alejó. «No lo sé, pero sé que quiero intentarlo. Sé que quiero pasar el resto de mi vida compensándote por esos 5 años perdidos. Sé que quiero amarte de la manera que debería haberte amado desde el principio, sin miedo, sin condiciones, sin permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotros». Jimena cerró los ojos, y cuando los abrió había tomado una decisión. «Va a ser difícil», susurró. «Va a tomar tiempo, y vas a tener que demostrarme cada día que esta vez es real. Tengo el resto de mi vida para demostrártelo». Y cuando Jimena finalmente se dejó envolver en sus brazos, cuando finalmente permitió que él la besara con toda la pasión y el arrepentimiento y el amor que había estado conteniendo durante años, Samuel supo que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. No sería fácil. Tendrían que navegar las secuelas de años de dolor. Tendrían que reconstruir la confianza desde cero. Tendrían que crear un futuro que honrara su pasado
sin ser prisionero de él. Pero por primera vez en 5 años, tenían algo que habían perdido. Tiempo. Tiempo para amarse. Tiempo para sanarse. Tiempo para construir la vida que siempre habían estado destinados a vivir juntos. Y esta vez, nadie se los quitaría. El sol de abril se filtraba a través de las ventanas de la nueva clínica médica Esperanza, ubicada en el corazón del barrio de El Perchel. Era un edificio modesto, renovado con amor y determinación, donde las paredes pintadas de colores cálidos contrastaban con el equipamiento médico de última generación que Samuel había logrado conseguir a través de donaciones y su propio trabajo incansable. Jimena estaba en la recepción, organizando los expedientes de los pacientes de la tarde, cuando escuchó la risa familiar de Samuel desde uno de los consultorios. Se había acostumbrado a ese sonido durante los últimos 2 años, el sonido de un hombre que había encontrado su propósito verdadero y su felicidad genuina. La clínica había sido idea de ambos. Después de meses de reconstruir su relación, de terapia de pareja, de conversaciones difíciles y reconciliaciones tiernas, habían decidido que querían crear algo juntos que tuviera significado. Un lugar donde la medicina no fuera un privilegio de clase, sino un derecho humano básico. Señora Montero, la voz de la enfermera Pilar, la sacó de sus pensamientos. El doctor Samuel pregunta si puede venir al consultorio 3. Jimena sonrió ante el título que aún la hacía sonrojar. Se habían casado 6 meses atrás, en una ceremonia pequeña e íntima en los jardines botánicos de Málaga, con solo sus amigos más cercanos y la doctora Valencia como testigos. No había habido ostentación ni invitados de la alta sociedad, solo 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no necesita audiencia. Cuando entró al consultorio, encontró a Samuel arrodillado junto a una niña de unos 8 años que sostenía un dibujo en sus pequeñas manos. «Doctora Jimena», dijo la niña con una sonrisa desdentada, «mire lo que le dibujé al doctor Samuel». Jimena se acercó y vio un dibujo colorido de 2 figuras con batas blancas y estetoscopios rodeadas de corazones rojos. «Es hermoso, Lucía. ¿Estos somos nosotros?» «Sí, porque ustedes me curaron cuando estaba muy enferma. Mi mamá dice que son ángeles». Samuel se incorporó, ruffling suavemente el cabello de la niña. «Los ángeles somos nosotros por tener pacientes tan valientes como tú. ¿Verdad, doctora Jimena?» Jimena había terminado su carrera de enfermería el año anterior, estudiando en las noches mientras trabajaba en la clínica durante el día. Había sido un camino difícil, pero Samuel había estado a su lado en cada examen, en cada momento de duda, celebrando cada pequeño triunfo como si fuera suyo propio. Después de que Lucía se marchó con su madre, Samuel y Jimena se quedaron solos en el consultorio. Él se acercó y la abrazó por la cintura, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «¿Cómo van las cosas con la fundación?», preguntó Jimena, refiriéndose al proyecto más reciente de Samuel. «Bien, muy bien, de hecho. El Hospital de Barcelona está interesado en replicar nuestro modelo, y hay 3 ciudades más que quieren consultas sobre cómo establecer clínicas comunitarias similares». Jimena sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro por el hombre en que Samuel se había convertido. El cirujano prestigioso de la alta sociedad había evolucionado en un médico comunitario cuya reputación se basaba en compasión y accesibilidad, no en conexiones familiares. «¿Y tu familia?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Samuel suspiró suavemente. Su relación con sus padres había mejorado lentamente después de la revelación de las mentiras. Su madre había tenido una crisis nerviosa que requirió tratamiento psiquiátrico, y su padre había comenzado terapia para lidiar con décadas de comportamiento controlador. Habían pedido perdón, tanto a Samuel como a Jimena, pero las heridas eran profundas y la curación era un proceso lento. «Mi padre llamó ayer. Preguntó si podían visitarnos para conocer mejor la clínica. Creo que realmente están tratando de entender quién soy ahora. ¿Y cómo te sientes al respecto?». «Esperanzado, pero cauteloso. Han cambiado, pero también hemos establecido límites muy claros sobre lo que aceptaremos y lo que no». Jimena asintió. Habían aprendido que el perdón no significaba olvidar y que la reconciliación familiar tenía que suceder en sus propios términos. «Hay algo que quiero decirte», dijo Samuel de repente, tomando las manos de Jimena entre las suyas. «¿Qué?». «La doctora Valencia llamó esta mañana. Los resultados de tus últimos análisis llegaron.
Jimena sintió una punzada familiar de ansiedad. Aunque su lupus había estado en remisión durante más de un año, los controles regulares siempre traían un poco de nerviosismo. Y Samuel sonrió, esa sonrisa completa y radiante que reservaba para los momentos más felices. Remisión completa. Otra vez. Tu médico dice que eres oficialmente uno de sus casos de éxito más notables. Jimena se lanzó a sus brazos, sintiendo una alegría que nunca se volvía vieja. Cada análisis limpio era un regalo, una confirmación de que tenían más tiempo juntos, más momentos para crear, más amor para compartir. Te amo, susurró contra su cuello. Te amo tanto que a veces no sé cómo contenerlo todo. No lo contengas, respondió él besando su frente. Nunca lo contengas. Hemos perdido demasiado tiempo guardando nuestros sentimientos. Esa noche, mientras cerraban la clínica y se preparaban para caminar a casa juntos, Jimena miró alrededor del espacio que habían creado. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de niños, cartas de agradecimiento de pacientes y fotografías de eventos comunitarios que habían organizado. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido nuestra vida si nos hubiéramos casado hace 7 años? Preguntó. Samuel consideró la pregunta mientras apagaba las luces. A veces, pero creo que no habríamos sido las personas que somos ahora. Creo que necesitábamos esos años de dolor para aprender quiénes realmente éramos, para valorar lo que tenemos. ¿No te arrepientes de nada? Samuel se detuvo en la puerta, mirándola con esos ojos grises que habían aprendido a ver más allá de las apariencias superficiales. Me arrepiento del dolor que te causé. Me arrepiento de los años perdidos. Pero no me arrepiento del camino que nos trajo hasta aquí, porque nos convirtió en las personas que podían construir esto, gesticuló hacia la clínica, juntos. Mientras caminaban por las calles iluminadas de El Perchel, tomados de la mano, Jimena se dio cuenta de que tenía razón. Su historia de amor no había sido perfecta, no había sido fácil, pero había sido real. Habían perdido 5 años, pero habían ganado una comprensión profunda de lo que significaba luchar por alguien, de lo que costaba el amor verdadero. En la distancia, las luces del puerto de Málaga brillaban como estrellas reflejadas en el agua, y Jimena recordó todas las noches que había mirado esas mismas luces, preguntándose si Samuel alguna vez pensaba en ella. Ahora lo sabía. Él había pensado en ella cada noche, igual que ella había pensado en él. Y finalmente, después de años de separación y dolor, estaban escribiendo su verdadera historia juntos. Una historia que no terminaba con fueron felices para siempre, sino con aprendieron a elegirse el uno al otro, cada día, para siempre. Y eso, decidió Jimena, mientras Samuel abría la puerta de su hogar compartido, era mucho mejor que cualquier cuento de hadas. Fin. Después de descubrir toda la verdad sobre las mentiras de la familia Montero, ¿podrías perdonar a Samuel como lo hizo Jimena? ¿O crees que algunas traiciones, aunque sean involuntarias, son imperdonables y ella debería haber seguido su vida sin él? Piénsalo bien. Jimena sacrificó 5 años de su vida creyendo que estaba protegiendo al hombre que amaba, mientras Samuel vivía su vida normalmente. Aunque él no supiera de la mentira, el resultado fue el mismo. Años perdidos, sueños abandonados, una vida construida sobre una ilusión cruel. ¿Qué harías en su lugar? ¿Le darías una segunda oportunidad o el pasado de dolor sería demasiado fuerte para superar? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.